un fantasma y daban gritos de terror. Los discípulos acababan de dejar a Jesús en la orilla. Los discípulos acababan de abandonar a Jesús por montarse en la barca cansados. Y cuando Jesús viene caminando sobre el agua, no lo reconocen. No lo reconocen como Dios. No lo reconocen como Señor. Caminar sobre el agua solo lo hace Dios. Hacer que otro camine sobre el agua lo hace Dios. Y los apóstoles no lo reconocieron. No lo reconocieron significa que por mucho que estuvieron con él y al lado de él, se distanciaron, se desprendieron, se desunieron de él, se separaron de él y dejaron de reconocerlo. Saludos a Elida, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Por ejemplo, el niño de primera comunión va a hacer su primera comunión. Dura 2 años haciendo la primera comunión, 2 años haciendo la confirmación, 4 años. Se distancia de la iglesia y llega a confesarse y se le olvida hasta confesarse. Se le olvidan los mandamientos y los sacramentos. Si no, haga la prueba. ¿Cuántos años tiene usted que hizo su primera comunión? A ver, haga el examen. Copie en un cuaderno los 10 mandamientos, los sacramentos, el credo, el Padre Nuestro, el acto de contrición, a ver si se acuerda de todo. ¿Por qué no se acuerda? Porque se separó de Jesús, se distanció. Yadira Solís, gracias por su estrella, Dios le bendiga y le acompañe. Cuando uno se distancia de Cristo, no lo reconoce. Y así tenemos en la iglesia mucha gente que parece que está cerca de Cristo, pero hace años no comulga, hace años no se confiesa, hace años que se debió casar por la iglesia y no lo hace, hace años que no va a una hora santa, hace años que no va a una confesión, hace años que no va a un retiro ni a un taller. ¿Cómo la ve? Se distancia totalmente de Jesucristo, se aparta totalmente de Cristo y cuando ve a Cristo no lo conocen y dicen cómo es, hasta se le olvida persinarse, hasta se le olvida hacer la señal de la cruz y empieza a hacer señas y muecas porque no sabe. Mire, yo, sacerdote, me ha tocado confesar gente que me da pena decirlo, que cuando le digo reza un acto de contrición, se dice, ay padre, se me olvidó el acto de contrición. Confiésese, ¿cuántos años? 5 años sin confesar. ¿Cuáles son sus pecados? Ay, padre, a mí me olvidaron los pecados. Ayúdeme, padre. ¿Qué cuento de ayúdame? Usted se distanció de Cristo y por distanciarse de Cristo no lo reconoce. Ese es el problema de los católicos hoy día, que decimos ser cristianos, que decimos ser creyentes, pero nos apartamos de Cristo. Nos alejamos del Señor. Nos apartamos de lo que Cristo es, de quién es Cristo, de su palabra, de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Pásale este evangelio. Saludo por aquí a Karina en Facebook. Gracias por sus estrellas. Que el Señor le bendiga y le acompañe. Saludo a Ángel Cortés. Saludos a Lulue. Gracias por su granito de arena. Armando Dinois. Julia, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Muchas gracias. Oigan, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús enseguida les dijo, tranquilícense, no teman. Soy yo. Tengan calma, paciencia, no se desesperen. Soy yo. Oigan, entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El reclamo de Jesús a Pedro es la poca fe. ¿Por qué se apartaron de Jesús? Por poca fe. ¿Por qué se alejaron de Cristo? Por poca fe. ¿Por qué se estaban hundiendo? Por poca fe. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros hoy día? Que la poca fe hace que nos hundamos, hace que nos caigamos, hace que nos vengamos abajo.
Mucha gente, aunque por fuera tenga la apariencia de pescador, aunque por fuera tenga la apariencia de conocedor del agua, aunque por fuera tenga la apariencia de Pedro, persona firme, segura, certeza, piedra, roca, por dentro tienen poca fe. Miren, esas personas que lo pasan, nombre Padre, Santa María, Madre de Dios, con los ojitos cerrados, tengan cuidado. Porque aunque aparentan que tienen mucha fe, son como Pedro, bien debiluchos en la fe. Esos que andan en la iglesia escandalizados por todas las cosas, hay que esto, hay que aquello, que andan viendo pecado en todos lados, tengan cuidado. Porque parecen bien corpulentos en la fe, por dentro tienen poca fe. Porque sí pueden caminar por el agua unos momentos. Porque sí pueden caminar por las alturas. Porque sí puede ser que nada les pase y anden muy seguros. Pero de un momento a otro se hunden, se acaban. Hombre de poca fe es toda persona que como Pedro tenga energía, fuerza, capacidad. Gracias que usted dice, náguara, este sí que tiene los dones y los talentos. Este sí que tenga cuidado con esa persona. Está caminando sobre el agua. Mire ese don tan impresionante que Dios nos le dio. Mire ese don tan grande. Tengan cuidado. Ese que camina sobre el agua se puede hundir. Porque si usted camina sobre el agua va para abajo. Y a Pedro Jesús le tocó agarrarlo. Hombre de poca fe. Toda persona que pierde el horizonte, la brújula, el GPS, la visión en Cristo, se hunde. Y por eso tenemos matrimonios rotos, de esos que fueron y duraron 30, 40 años casados y prometieron amor eterno, y de la noche a la mañana se destruyó, se acabó y se separaron. Tenemos en los movimientos apostolados líderes, jefes, coordinadores, que eran las estrellas, los que brillaban, caminaban sobre el agua, eran lo maximito. Y usted decía, qué coordinador más bueno tenemos, qué excelente coordinador. Se les acabó la fe, se hundieron. Tenemos sacerdotes también que perdieron la fe y se hundieron. Seminaristas, diáconos, acólitos, que eso caminaban, bueno, sobre las nubes con una fe firme como Pedro sobre el agua. ¿Y qué le pasó? Se hundieron. Personas muy seguras, convencidas de sí mismas. Personas muy seguras, muy sólidas, que trabajan en las cosas de Dios, perdieron la visión en Cristo. El andar sobre el agua, el andar por las nubes, el andar por lo alto, lo hicieron hundir. Pero Pedro tuvo la salvación, que Cristo lo ayudó. Pero Pedro tuvo la cercanía en la mano de Cristo, que lo regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, en la vida nos va a llegar un momento en que ustedes y yo vamos a dudar de Dios. En la vida nos van a llegar momentos en que ustedes y Dios vamos a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué mis hijos se fueron? ¿Por qué mis hijos se echaron a perder? Y si Dios existe, ¿por qué hay gente mala? ¿Por qué me asesinaron un primo? ¿Por qué un familiar se tuvo que ir, se tuvo que morir? Y si Dios existe, ¿por qué mi papá abandonó la casa? Y si Dios existe, ¿por qué mi matrimonio se destruyó? Y si Dios existe, ¿por qué caí en las drogas? Y si Dios existe, ¿por qué me asesinaron a esta persona? ¿Por qué violaron a esta persona? ¿Por qué hicieron eso? Si Dios existe, ¿por qué hay gente tan mala? Si Dios existe, ¿de dónde que viene el mal? ¿Por qué me estoy hundiendo, ahogando? Porque ustedes y yo somos personas de poca fe. Las tempestades, las lluvias, los problemas, llega un momento en la vida que nos hunden, que nos acaban. Saludo por aquí a José Ángel, gracias por su estrella, el Señor le bendiga. En la vida hay momentos en que ustedes y yo nos venimos abajo, en que ustedes y yo nos hundimos, cuando dejamos de ver a Cristo, cuando lo abandonamos, cuando dejamos de estar cerca de Él. Y aunque hayan dado talleres de matrimonios, aunque sean muy músicos, muy cristianos, muy catequistas, muy sacerdotes, muy diáconos, lo que sea, se puede hundir. Pedro era muy pescador. Margarita, gracias por su granito de arena, Dios les bendiga. Pedro conocía el agua, conocía el mar, pero Pedrito se vino para abajo. Que ustedes y yo no perdamos la fe en Cristo, que no nos pase lo de Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué?
¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Para qué lo abandonaron? ¿Para qué lo dejaron? ¿Por qué se fueron? Lucharon y se fatigaron más en la barca por abandonar a Cristo. Pelearon solos, se ahogaron solos, se hundieron solos. El agua se les metió porque estaban solos. Cuando ustedes y yo le damos la espalda a Dios, nos va a pasar lo mismo que los apóstoles. Los problemas, las dificultades los vamos a llevar solos y vamos a decir, ¿y dónde están? Ustedes han escuchado la historia esa y termino con esto, de huellas en la arena, ¿verdad? Un hombre iba caminando y de repente Cristo se le puso al lado y empezó a caminar con él. Y andando, caminando, los dos juntos, Cristo y el hombre volteó para atrás y se dio cuenta que solamente habían 2 huellas de una persona, los 2 pies de una persona, y no habían 4. Y el hombre le reclama a Jesús y le dice, Señor, ¿por qué tú me dejaste solo en el camino de la vida? ¿Por qué me abandonaste? Y Jesús le responde, no te abandoné, sino que te caíste, te cargué en mis brazos y te llevé. Yo te llevaba en mis brazos. Y las huellas que ves son las mías. Yo iba contigo, yo iba de tu lado. Muy bonita la historia. Algo así es la historia de huellas en la arena. Cuando nosotros abandonamos a Cristo, cuando nosotros dejamos de lado a Cristo, nos hundimos. Cuando andamos con Cristo, aunque nos estemos hundiendo, Cristo nos lleva de los brazos. Cristo nos agarra como a Pedro, nos saca, nos estremece, nos echa el regañito y seguimos adelante. No abandonemos a Cristo. Hoy es domingo, día del Señor. Hay que ir a la misa. No solamente te quedes con la misa de internet. Busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marco Galvi, ahí está la misa. Evangelio de hoy, Padre Marco Galvi, ahí está el Evangelio. Oraciones a Dios, ahí está la oración de la mañana, de la noche. Pero no solamente se quede con las redes sociales. Ve a la iglesia, ve a tu parroquia, saluda a tu párroco de mi parte, vaya a la iglesia, al Santísimo, haga una oración por mí, pídele a Dios por mí para que me ayude. Yo estaré orando por usted, pero no deje las cosas de Dios de lado. Saludos a Enrique Hernández. Gracias por su granito de arena, por su estrella. Dios les bendiga. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, para dar la bendición, el día de mañana estaremos compartiendo Mateo capítulo 17, versículo 22. Mateo capítulo 17, versículo 20. Vamos a tener un problema que le cobran los impuestos a Jesús. Y Pedro dice, sí, lo